Bien, ahí estamos grabando, entonces vamos a comenzar. Eh, Ha pedido la señorita Mayra, ya que siempre piensa en el resto. Eh, Vamos a grabar esta sesión. Bien, chiquillos, hoy día la clase se ve bastante corta, ya son dos nociones súper elementales, pero vamos a también hablar sobre otros conceptos que son claves acá. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo muestro? Porque es necesario. Ya si usted el día de mañana quiere profundizar en trigonometría, tiene que sí o sí pasar por semejanza, tiene que sí o sí por estudiar el triángulo rectángulo, cómo se comporta y esas cosas. Entonces vamos a ver justamente eso hoy día para comenzar, que es el apunte del libro de geometría. Ya, este libro que se le regala también en el colegio, es un libro amarillo-verde, depende del año, amarillo-verde, y es gordo, igual que el de álgebra. Ya, y este libro, ¿cierto? Habla sobre, bueno, casi toda la geometría que uno estudia en el colegio. Y aquí vamos a hablar sobre algunos temas importantes, como les digo, que ustedes si quieren profundizar el día de mañana, y lo tienen que hacer, porque dependiendo de lo que estudien el próximo año, los que están en cuarto, tienen que sí o sí manejar lo que voy a hablar ahora. Ya son 4 puntos, ya, de los cuales no están obligados, como les digo, pero sería bueno que le echen una miradita, ¿ya? Entonces voy a pasar igual que la semana pasada, muy rápido, por las ideas. Se me está pegando aquí esto, así que voy a apagar el caracho feo. Ahí llegó el señor Rojas. ¿Cuánto tiempo? Señor Rojas, que no lo veía. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre cosas elementales antes de entrar a la trigonometría, ¿ya? Lo primero que aparece en el texto, en el capítulo 4, es segmentos proporcionales y teorema de Tales, ya la geometría de proporciones que se llama. Aparece una imagen ahí de un... ¿cómo se llama esto? Esto creo que es griego, ¿no? Esta imagen que aparece aquí. ¿Ya? Y bueno, tiene mucha relación por Tales, ¿ya? Tales de Mileto, uno de los famosos, ¿cierto? Matemáticos, filósofos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Genio de los antiguos filósofos. Uno de los famosos sabios de la antigua Grecia. Bien, la geometría de proporciones parte con una idea súper importante, que es la que los griegos, por lo menos hasta donde yo sé, para los griegos era una idea pero muy muy importante, que tenía relación con los números, ¿ya? Para los griegos, para ellos lo que era un número era, o mejor dicho, para ellos un número era todo aquello que podía, digamos, ser la medida de algo, ¿ya? Por ejemplo, la medida de un segmento, ¿sí? La medida de un segmento, digamos, eso para ellos era un número. O por ejemplo, la medida del área de una superficie también era considerada un número, ¿ya? Ellos concebían, claro, la idea de número como medida o cantidad de algo, ¿ya? De una magnitud. Distinto a la idea que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una idea más abstracta de número, como un ente, ¿cierto?, que dentro de una de sus facetas nos cuantifica algo, ¿ya? Nos puede dar una medida de algo, pero también hay otras ideas en torno al concepto de número hoy en día. Ya estamos hablando de los griegos hace más de 2000 años atrás, ¿cierto? Antes de Cristo incluso, aproximadamente 300, 500, entre 300 y 500 años antes de Cristo aproximadamente. Aparecen, digamos, estas nociones de los griegos, como les digo, ¿ya? Y para ellos era súper importante entender, ¿cierto?, las proporciones, ¿ya? Las proporciones que finalmente le dan, es como una idea de lo que es el número racional. Ya no se olvide que el número racional, ¿cierto?, para nosotros hoy en día es todo número que se puede poner como fracción. Si un número se puede transformar en fracción, se considera un número racional. Y para ellos, claro, el número racional, si uno va así como a estudiar un poco la palabra, racional, ración, racionar, es comparar básicamente, ya comparar, que es justamente lo que aparece aquí. Ya una de las facetas de la fracción también es la de razón. Entonces, claro, todo parte con una idea de hacer una comparación, ¿ya? Entre medidas de dos segmentos. Comparación que se puede hacer como lo conversamos hace un par de tiempo atrás en la clase de proporcionalidad,
se puede hacer mediante la diferencia o mediante el cociente, ¿ya? Y en este caso los amigos griegos, en este caso lo hacen sobre cociente, o sea, van a dividir, digamos, la medida de los segmentos, ¿sí? Y van a obtener una razón. Aquí la razón puede ser A es a B o B es a A, ¿ya? Todo depende de lo que uno quiera, digamos, entender por la comparación. Entonces tenemos la proporción, ¿cierto? Que es una igualdad de dos razones, eso ya lo vimos nosotros en la clase del pre. Y acá tenemos las principales son las propiedades de las proporciones. Aquí, ahí estos son como mini teoremas, digamos. Estas propiedades habría que demostrarlas, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que dice básicamente? Dice que, por ejemplo, y esto es súper importante, la primera dice que si yo tengo una proporción A es a B como C es a D, entonces se cumple que el producto cruzado debe ser igual. Claro, uno lo puede entender, por ejemplo, cuando dice que 2/4 es igual a 1/2, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el producto cruzado da lo mismo. Eso es lo que dice la primera proporción, ¿ya? La segunda proposición dice que si A es a B como C es a D, entonces también se tiene que A es a C como B es a D. En este caso, fijarse que en la proporción inicial el A se compara con el B, y en este teorema el A se compara con el C, que sería con el que está justo, digamos, a la misma altura, entre comillas, en el numerador de la fracción. Entonces, si yo tengo una proporción, como por ejemplo esta, 2/4 es igual a 1/2, o 2 es a 4 como 1 es a 2, yo puedo decir que el 2 también se puede comparar con el 1. El 2 es al 1 como el 4 es al 2. Y aquí se ve claramente que el 2 es al 1, en el sentido de que es el doble, como el 4 también es el doble de 2. ¿Ve? Entonces se puede comparar también hacia el lado, ¿ya? O sea, si yo tengo, ejemplo, no sé, pues 5 tercios igual a, no sé, 10 sextos, puedo comparar numerador con numerador, por decirlo de alguna forma que se entienda, así, ¿ya? Y denominador con denominador. Se puede hacer eso, por si acaso, se puede hacer. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos está diciendo estos teoremas o estas propiedades, proposiciones? Nos están diciendo que yo puedo, por ejemplo, a partir de una proporción, comparar también hacia los lados, ¿ya? Y puedo empezar a mover las proporciones y la verdad es que, bueno, obviamente que no todos los movimientos, pero muchos movimientos se pueden hacer, ¿ya? Y funciona bastante bien, se mantiene la igualdad. La tercera dice que también se puede invertir las razones, o sea, si A es a B, entonces B es a A, y como A es a B, de forma que C es a D, también B es a A como D es a C, se invierte, hacia arriba. Claro, otra vez si yo digo que 1/2 es igual a 2/4, esto es equivalente a decir que 2 es a 1, si la veo al revés la fracción, como 4 es a 2, ¿ves lo que teníamos antes? Entonces, se mantiene la proporción, digamos, ¿ya? Ya pasamos de una proporción a otra proporción, haciendo estos movimientos que pareciera que no se podían, pero sí, se puede. La cuarta es simpática, ¿eh? La cuarta dice que si yo tengo esta proporción, entonces yo puedo hacer una nueva proporción, sumando, por ejemplo, los términos de la fracción. Mire qué loco. Es decir, 1/2 es igual a 2/4, ¿cierto? 1 es a 2 como 2 es a 4. Esta proposición, la 4, me dice que yo puedo hacer la suma de 1 con 2, que es 3, ¿sí? 1 con 2, numerador con denominador. 1 más 2 es 3. El 3 es al numerador, como la suma 4 más 2, 6, es al numerador. Mire qué simpático. Otro teorema, ¿ya? La verdad es que hasta el número 3 se pueden entender como cosas de las fracciones, ¿ya? Si uno lo ve como fracción la razón, que no es lo mismo, pero su representación prácticamente es la misma. Si uno ve hasta el número 3 son propiedades de la fracción y los puede entender así. Ya, perfecto. Pero y esta ya es más loquilla, ¿sí o no? Esta ya es más loquilla. Aquí les dejo de tarea ver cómo se puede generar esa cosa, ¿ya? Pues de dónde sale que la suma del de arriba y el de abajo está en razón con el de arriba como la otra, lo mismo, o sea, la suma con el de arriba. El número 5 dice que, bueno, en vez de sumar numerador con denominador, los puedo restar, ¿ya? Los puedo restar. Por ejemplo, 1 menos 2 es menos 1, y eso es con el primero, como 2 menos 4, que es menos 2, es al numerador. Claro, aquí nos queda menos 1 igual a menos 1, ¿ve? El producto cruzado se mantiene. Entonces,
La 5 también, digamos, una forma de comprobarlo sería doble valores, ¿ya? Vea cómo se puede generar eso. Y la sexta ya es la más loquilla de todas. La sexta ya es la más enferma de todas las propiedades, porque mezcla la suma de las... Mire, esto sí que es súper loco. Dice que partiendo de una proporción, yo puedo hacer una nueva proporción, considerando en los numeradores la suma de los elementos, o sea, 1 y 2, 3, 2 y 4, 6. Y eso, compararlo con las diferencias. Pero ojo, el orden es importante aquí, a como yo resto. Numerador menos denominador, menos 1. Numerador menos denominador, menos 2. Y uno se da cuenta que, claro, es lo mismo, ¿ya? De hecho, si usted multiplica cruzado, usa la primera, comprueba de que corresponde, que digamos se da, ¿ve? Entonces, son propiedades que uno de repente no estudia en el colegio, debería, pero no las estudia, o quizás las estudia y no se acuerda, pero que muchas veces, digamos, nos permiten entender quizás mejor el teorema de Tales, por ejemplo. Ya el teorema de Tales tiene muchas consecuencias, digamos, y en la mayoría de ellas se cumple por estas propiedades, ¿está bien? Entonces, ya sabe, a partir de una igualdad de dos fracciones, usted puede generar todas estas otras igualdades a conveniencia. Cuando digo conveniencia, es por lo que, digamos, el contexto que uno esté trabajando, por el problema que uno tenga. Teorema de Tales sobre segmentos proporcionales. Ya el teorema particular se puede estudiar a partir de un triángulo ABC, en el cual se dibuja un segmento que es paralelo a uno de los lados, por ejemplo, al lado AB. ¿Sí? Se dibuja un segmento paralelo, un segmento que debe tocar, ¿cierto?, los lados AC y BC. Y aquí se genera esta figura, ya que tienen ustedes acá un triángulo con una línea media moradita. Y dice que si se traza esa recta o ese segmento que es paralelo a uno de los lados, entonces los segmentos determinados sobre los otros lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Los segmentos que quedan aquí entre las paralelas son proporcionales. ¿En qué sentido? ¿Qué significa que los segmentos sean proporcionales? Significa que la razón entre esos segmentos es exactamente la misma razón que hay en el otro lado. Cuando yo digo que 2 es a 1, como 4 es a 2, lo que usted tiene que entender, chiquillos, de esta razón es que el, comillas, numerador es el doble del denominador. Véalo así, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, la verdad es que tenemos nombre para las razones, estoy puro chamullando, esto se llama antecedente y consecuente. También lo estudiamos, ¿cierto?, en el pre. Entonces, si yo tengo la razón, por ejemplo, 3 es a 1, como 9 es a 3, por este lado estoy diciendo que el antecedente es el triple del consecuente, ¿sí? O que el consecuente, que es el denominador, es la tercera parte del antecedente, ¿ya? Y por acá sucede exactamente lo mismo. Eso es una, digamos, proporción, o entender lo que dice una proporción. Entonces, este teorema de Tales, que se llama teorema particular, me está diciendo que si yo tomo esos segmentos que pinté aquí y hago la razón que queda en el lado izquierdo es exactamente la razón que hay en el lado derecho, para que lo entienda mejor. Por ejemplo, el segmento que está acá abajo mide 1 y el de arriba es 4 veces esa medida, 4 veces el cuádruplo. Entonces al lado pasa lo mismo. Si este mide 3, el de arriba es 4 veces el 3, o sea 12. Y uno puede comprobar, ¿cierto?, haciendo la razón. 4 en 1 y 12 en 3, ¿ya? Y al multiplicar cruzado, 4 por 3 es igual que 1 por 12. Eso quiere decir el teorema de Tales en este caso particular. ¿Está bien? Entonces ya lo saben. Si usted toma un triángulo cualquiera, el que sea, y dibuja, por ejemplo, no sé, una paralela, así, a uno de los lados del triángulo, los segmentos que quedan aquí están en la misma razón que los segmentos que quedan acá en razón, ¿ya? Así que si uno de los segmentos es, no sé, la mitad del otro, al frente pasa lo mismo, y no importa si las medidas son muy feas, ¿ya? Eso siempre se puede, digamos, generar, no hay ningún problema. Entonces acá está la razón, AD es a DC como BE es a EC, ya que es la razón. AD sería este pedacito, ¿cierto?
AD es ADC, o sea, se comparan esos de ahí, y al otro lado se compara BE, que es el que está frente al otro, ¿sí o no? Con respecto a CE, que es el que está frente al verde. No se olvide que en las razones tenemos antecedentes y tenemos consecuentes, o numeradores y denominadores, si quiere verlo así, ¿ya? Dice para DE y AB también se aplica. Para DE y AB. Déjame borrar aquí porque para DE y AB también se aplica. Ya, eso viene después. O sea, lo podemos comprender. Sí, sí se aplica, pero hay que tener un cuidado, Sebastián. Ya no es llegar y decir que la razón entre pedacito con pedacito es igual a la razón entre la base con la base. Eso es un error. ¿Ya? O sea, si tú dices, por ejemplo, que, no sé, pues si este mide 5 y este mide el doble, por decir algo, no tiene nada que ver con lo que se ve, pero da lo mismo, la geometría pasa eso, no necesariamente lo que se ve es lo que uno, digamos, o sea, lo que uno ve no necesariamente es lo que pasa. Si el de arriba fuera la mitad del de abajo, no implica que este sea la mitad del otro. Eso no. ¿Ya? Cuidado con eso. Pero sí se puede establecer relaciones con las bases. Eso sí lo que estoy diciendo. Ya, eso sí se puede hacer. Comparar esas dos bases, sí se puede, pero necesitamos algo. ¿Ya? Así que vamos para allá. Si una recta intersecta dos lados de un triángulo en dos puntos distintos, de modo que los segmentos determinados sobre esos lados resultantes son proporcionales, entonces esa recta es paralela. Ya, ese es como el teorema recíproco. ¿Está bien? El recíproco, de hecho aquí lo dice, el recíproco es que la implicancia va para atrás. Ya, ¿cómo es el teorema normal que estamos trabajando? El teorema dice que si yo tengo paralelas, ¿sí?, entonces tengo proporcionalidad entre los segmentos que quedan aquí a los costados. ¿Está bien? Si yo tengo las paralelas, tengo la proporción. Eso dice el teorema inicialmente. Pero también se puede demostrar que vale para atrás. Que si yo tengo una recta que corta dos lados de un triángulo y los segmentos que quedan forman una proporción, entonces se prueba que esa recta tiene que ser paralela a la base o al lado con respecto al que se construyó. ¿Está bien? Es decir, para que entienda bien, miren, si yo tengo un triángulo en el cual aparece un segmento, ¿sí?, y ese segmento es paralelo a ese lado del triángulo, entonces estos pedacitos, por ejemplo, el 2 con el 6, forman una proporción de forma que este es el triple del otro, ¿cierto? Es el triple. Entonces acá pasa lo mismo. Si este vale 3, este tiene que ser 9. ¿Ves? Pero eso se da porque tengo paralelas. Como estas son paralelas, se va a generar la proporción. Y al revés, si yo les digo, miren, hay un triángulo, no sé, ABC, que tiene aquí un segmento, no sé, de E, y ese segmento corta, ¿cierto?, los lados y deja 3 acá, 9 acá, deja 2 y deja 6. Y usted dice, ah, pero el 2 con el 6 están en la misma razón que el 3 con el 9. Ah, entonces si pasa eso, entonces estas rectas son paralelas. ¿Entiendo, no? La implicancia vale para atrás. Entonces el teorema de Tales es fuerte, es un teorema de doble implicancia. Usted a partir de las paralelas tiene proporción, y además a partir de la proporción tiene que son paralelas los segmentos. Ya, eso es un teorema súper fuerte, cuando va la implicancia para los dos lados. Ya, si en un teorema se vale el recíproco, es un teorema fuerte, ¿está bien? Y súper importante en matemáticas. Bueno, no sé si alguien preguntó algo, voy a leer aquí porque estoy pegado en el... Mayra dice sería CD de E, CA a B. Ah, déjame volver Mayra, a ver. C, a ver. Parece que... Uy, perdón. ¿Se lo dicto? Dale. CD ¿Ya? sobre DE ¿Ya? es igual a CA sobre AB. Claro, exactamente. Esa es la proporción que quería formar Sebastián, con la base de los triángulos, por decir de alguna forma. No se olvide que los triángulos, a ver, todo triángulo tiene 3 lados
y cada lado puede ser considerado una base, no se olvide de eso, ¿ya? Nosotros estamos trabajando aquí con un triángulo clásico que siempre tiene un lado que es paralelo, digamos, que es horizontal, ¿ya? Entonces uno piensa que siempre la base es el AB. No, pues es una base que, digamos, a conveniencia, no es para dibujar el monito bonito, para entenderlo mejor, pero podría ser el CB también una base. Y claro, lo que dice Mayra es la proporción que quería hacer, o la que quería, digamos, generalizar el SEBA, ya que para poder tomar estas pseudo bases, digámoslo así, debemos considerar los lados completos, ya, y eso lo vamos a ver ligerito. Entonces, en principio, el teorema de Tales relaciona estos lados que quedan entre paralelas, ¿ya? El teorema general se formula de esta manera. Si yo tengo tres rectas, L1, L2, L3, que son paralelas, y las rectas L1 chica y L2 chica las atraviesan a las tres paralelas, los segmentos que quedan aquí son proporcionales. Ya, o sea, ya estamos diciendo que ni siquiera tiene que ser un triángulo la figura. Basta que yo trace tres rectas paralelas y dibuje cualquier recta que las corte, y los pedacitos que quedan entre las paralelas siguen siendo proporcionales, ¿ya? Si mal no recuerdo, la demostración de este teorema se hace una paralela a esta. Se dibuja una paralela aquí, así. Digamos L3. Esta L3 que sea paralela con L2. ¿Ya? Y aquí se forman triángulos. ¿Lo veo, no? Este triangulito. ¿Lo ves? Ese triangulito, y este como es paralela por hipótesis, entonces me va a generar la proporción. Me va a generar la proporción que yo quiero. ¿Ves? Y para que le eche una mirada a la demostración, que es súper simpática. Bueno, esa es una de las demostraciones que yo conozco, no sé si habrá más. Pero, como les digo, ya ni siquiera tiene que ser un triángulo. Basta que tome tres paralelas, le haga cortes como yo quiera, y los pedacitos que quedan ahí son proporcionales. Corta. ¿Ya? Y el recíproco también vale. Teorema fuerte. Bueno, división de un segmento, una razón dada. Por ahora no me interesa. Apolonio y la bisectriz tampoco. Son teoremas súper hermosos, chiquillos. He hecho una miradita. Ya tampoco me interesa. La razón áurea es lo más hermoso que podemos encontrar aquí. No me interesa por ahora porque estamos enfocados en otra cosa. Acá, por ejemplo, fijarse. Acá hay ejemplos resueltos en el libro. Esto es súper bueno. Para que no crea que siempre la vida es perfecta, porque la vida, chiquillos, no es perfecta. Mire, tengo tres rectas paralelas, L1, L2 y L3, las nombré al revés, pero ahora mismo. Los segmentos que están aquí son proporcionales. Entonces, si yo tomo el 6 y lo comparo con el 15, me va a dar la misma razón que comparar el 4 con X. ¿Está bien? Ya, y a partir de esta proporción, yo puedo volver en el tiempo y le echo una mirada a las propiedades de las proporciones, pues. Que con una proporción yo podría hacer ¿qué cosa? Multiplicar cruzado, puedo comparar antecedente con antecedente, consecuente con consecuente, que sería comparar numerador con numerador y denominador con denominador. Puedo invertir, tomar recíproco de las razones, puedo hacer la suma de las dos partes con respecto a una de ellas, por ejemplo a la de arriba, puedo hacer la diferencia de las partes con respecto a la de arriba, y puedo hacer digamos, la compuesta, ya comparar la suma con la diferencia, ¿okay? Entonces, a partir de eso, con esos teoremas, yo, por ejemplo, aquí puedo decir, bueno, con esta proporción yo voy a usar, por ejemplo, el teorema número 1, y voy a decir que 6 por x es igual a 15 por 4, que es 60. ¿Ves? Y de aquí ya esto es una ecuación, el 6 pasa dividiendo, ¿cierto? El recíproco es un sexto, se multiplican ambos lados y me queda 10. Entonces, ya, ¿podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso. Ya, pero ojo, los teoremas son súper importantes las proporciones. También puedo decir, no sé, pues, por ejemplo, que si yo comparo 6 con 15 y 4 con x, podría hacerlo para arriba en vez de para abajo. Es decir, puedo decir que el x comparado con 4 tiene que ser igual que 15 comparado con 6. Y ahí me queda más fácil porque basta que el 4 pase multiplicando y despeje la x de una. ¿Me sigue, no? Bueno, cosas así, digamos que los teoremas ahí van a agilizar los cálculos. ¿Está bien? Bueno, ojo que vuelvo a repetir, estos son inventos nuestros, ¿eh? Esto de ponerle una x aquí, de calcular una ecuación, o sea, resolver una ecuación, perdón. Esas son tonteras que inventamos nosotros para la PSU. Los griegos no hacían esta cuestión, ni siquiera tenían los símbolos. Ya estudiaban de otra forma la geometría. Lo conversamos la semana antepasada. Este es otro dibujo clásico,
¿ya? Dibujo clásico en el que tiene que estar esta hipótesis, y eso es súper importante. Si usted tiene la hipótesis de las paralelas, va a tener probablemente proporcionalidad, ¿ya? ¿Cuáles son las paralelas en este caso? El DE, que sería este lado, con respecto al AB que está acá. Esas son paralelas, ¿está bien? Y si son paralelas, ¿cómo llegamos al teorema de Tales? Esa es la pregunta. Si son paralelas, ¿cómo llegamos al teorema de Tales? Entonces, aquí dice, bueno, como el AB es paralelo con DE, los segmentos correspondientes determinados sobre los lados de los triángulos son proporcionales. Claro. Eso lo que está diciendo es que como son paralelas, usando el teorema de Tales, este segmento comparado con este segmento es igual que este segmento comparado con este segmento, ¿ya? O sea, la razón entre esos dos lados tiene que ser igual a la razón generada por estos dos. Y también es la razón generada por, comillas, las paralelas, las bases. Yo insisto cuando digo base, no quiero decir que es la única base, ya, pero para que usted me siga la idea. ¿Está bien? ¿Y eso cómo se puede entender? Mire, en principio les voy a dar una idea de cómo se puede comprobar, digamos. Mire, ya que este DE es paralelo con el AB y el DB es una transversal, ese ángulo que está aquí es el mismo ángulo de acá. Ángulos alternos internos entre paralelas. Si tengo L1 paralela con L2, este ángulo de aquí, el de la Z, que uno dice, ¿cierto? A la PSU, esos ángulos son congruentes. Entonces, también sale que este ángulo de acá es congruente con el de acá. Y este ángulo de acá es opuesto con el vértice, con el de abajo. Por lo tanto, los triángulos tienen los mismos ángulos. Y eso me permite hacer la siguiente, y esto es invento mío, no sé si habrá alguna demostración, pero ¿cómo se llama? Usted lo puede hacer, ¿ya? Lo puede comprobar. Suponiendo que el DE es menor, deje fijo el punto C y haga que el triángulo de arriba rote y se ponga abajo. ¿Me sigue la idea, cierto? Este triángulo que está acá arriba se rota con respecto a C, o sea, el punto C queda fijo. Ya usted mueve el triángulo de arriba, lo empieza a rotar. Y como está digamos, agarradito del C, el triángulo va a girar y se va a poner así. Aquí. Imagino que puedo hacer ejercicio mental, ¿cierto? Esa rotación, que es invento mío, me permite que el triángulo que está arriba quede aquí, ¿cierto? Ya, como este ángulo era, ya le puse beta ahora mismo, ya, como este ángulo es alfa, ¿dónde va a quedar? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde queda el ángulo alfa? A ver cómo está la visualización. Yo hago la rotación. ¿Dónde queda ese ángulo solito? ¿A la izquierda? Va a quedar a la izquierda, muy bien, buena visualización. Claro, ese ángulo azulito va a quedar acá. ¿Cierto? Y por lo tanto, esta esquina roja va a rotar y va a quedar acá. Y esos ángulos eran congruentes, o sea, esos ángulos son congruentes porque es la rotación del triángulo. Usted sabe que por rotación se obtiene un triángulo congruente. ¿Sí o no? Pero ese ángulo rojo que está acá arriba era congruente con esta esquina de acá, ¿o no? Por las paralelas. Y este ángulo que estaba acá arriba era congruente con esta esquina de acá. Entonces nos queda lo siguiente, y esto es súper, súper hermoso. Nos queda un triángulo inicial, el chiquitito rotó, se posicionó acá, y nos queda que este ángulo es igual con este, y este ángulo es igual con este. Y si yo tengo esos ángulos congruentes de esa manera, la conclusión es que este segmento tiene que ser paralelo con este. Eso se llama teorema recíproco de las paralelas. El teorema de las paralelas dice que si yo tengo rectas paralelas, los ángulos que están acá son congruentes. Y al revés, si los ángulos son congruentes, las rectas son paralelas. Es un teorema fuerte en geometría. ¿Está claro? Entonces, ojo, hemos demostrado, finalmente, que si yo roto el triángulo y lo posiciono así, este lado, por la rotación, sigue siendo paralelo a este. Y eso no siempre pasa. Partimos con que este lado era paralelo a este, ¿cierto? Eso es parte de la hipótesis. Pero al rotar, si yo roto la figura
y hago esta, digamos, superposición de figuras una sobre la otra, que calce la figura exacta aquí, donde el lado queda justo, el lado chico queda justo encima del grande, el otro lado también queda justo, se debe al ángulo gamma, porque el ángulo gamma es el mismo. Pero de ahí a que el lado de abajo sea paralelo, como lo hemos demostrado, para que me siga, aquí voy a poner A, B, C y D. Que el lado CD sea paralelo al AB, eso no siempre ocurre con la rotación. No sé si me sigue la idea, chiquillo. Déjeme pintarlo o no. Rayé demasiado. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo sé que eso es paralelo con eso, ¿cierto? Está en la hipótesis. Perfecto, pero cuando yo hago la rotación, nada me asegura que esas cosas queden paralelas. Podrían quedar así, no paralelas. ¿Me sigue o no? Pero gracias a estos ángulos, yo pruebo que sí queda paralelo. El lado de arriba, digamos, del triangulito, queda posicionado de forma paralela. Y si tengo, y ganamos, ¿cierto? Porque si esta cosa CD es paralela con AB, y tengo un triángulo, ya gané. Tengo el teorema particular de Tales. ¿Sí o no? Y de esa manera yo puedo probar que la medida de este segmento, ese segmento, ¿dónde está? Es este. La medida de ese segmento comparado con el de abajo, que sería la diferencia entre este y este. ¿Se da cuenta el teorema, no? La diferencia. El teorema de la diferencia, la resta. Mira, estamos usando los teoremas de proporciones. Entonces, por teorema de las proporciones, gracias al teorema de Tales, tengo que este pedacito comparado con el de abajo, que es la diferencia, la resta, está en la misma proporción que lo que me da el otro lado. Este lado, que sería este, con respecto a este pedacito de abajo, que sería la diferencia del todo con el este. ¿Sí o no? Bueno. Estoy por si acaso pasando súper rápido, aunque no lo parezca, estoy pasando súper rápido, esto todavía es más profundo, pero quería aquí mencionarlo para que me siga. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente, que si yo tengo esta figura, y esas cosas son paralelas, yo puedo hacer proporcionalidad entre los lados de los triángulos así, ¿ya? Si este mide 2 y este mide 4, el doble, este mide 3, este tiene que ser el doble, porque la proporción se mantiene aquí. La razón entre esas cruces, la proporción, perdón, entre las cruces se mantiene, ¿ya? Ahí puede revisar el ejemplo, después está resuelto, ahí le ponen los lados, las medidas y usted se da cuenta que funciona. También funciona con el lado paralelo, ¿ya? Bueno, muchos ejemplos, mucho ejercicio, todo con respuesta. Esto es para entretenerse aquí un día en la tarde, un domingo por la tarde, resolviendo esto, súper simpático. Uno termina mecanizándose, pero no importa. Se me enfrió el café. Si hay alguna consulta, voy a leer el chat también. Nada, bueno, bien. Ya, pequeños, entonces tenemos ahora, a partir de eso, la semejanza. La semejanza que se estudia en el colegio, ¿ya? Y que va a entrar en la prueba de transición este año. La semejanza es básicamente una relación entre figuras, ¿ya? Que tienen, comillas, la misma forma. Ahora, entendemos como misma forma, digamos, no sé, pues si yo tengo un triángulo no voy a compararlo con un cuadrado. La idea es que sea triángulo con triángulo. Se puede comparar triángulo con cuadrado así, pero ese es otro mundo. En la semejanza comparamos figuras de la misma especie, digámoslo así, ¿ya? Triángulos con triángulos, cuadrados con cuadrados, rectángulos con rectángulos y cosas así, ¿ya? Entonces, dice, dos figuras geométricas son semejantes y tienen la misma forma. Así, dos cuadrados son semejantes, dos círculos son semejantes. Claro, cuando uno dice forma se refiere a que tienen, no sé, pues características similares, ¿ya? Pero básicamente la misma especie. La definición dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos proporcionales. ¿Qué significa eso? Para empezar, tienen que tener exactamente los mismos ángulos interiores. O sea, si uno tiene un ángulo alfa, el otro debe tener ese ángulo alfa. Si uno tiene un ángulo beta, el otro debe tener el ángulo beta. Ya, así que los ángulos deben ser congruentes, sí o sí. Esa es una primera condición. Y la segunda condición es que los lados homólogos son proporcionales. Bueno, los lados homólogos los podemos entender como lados de dos triángulos distintos. Por ejemplo, imagínense el EF
la medida de este lado, F, ese lado sostiene el ángulo beta y sostiene el ángulo gamma, ¿sí o no? Verde, rojo. En el otro triángulo, el lado homólogo es justamente el que sostiene los mismos ángulos. ¿Está bien? En este caso sería el lado CB. ¿Entienden, no? Ya, yo puedo definir homólogo de esa manera. No es la mejor definición, pero para que me entienda. Un lado de un triángulo se considera homólogo con el otro o correspondiente si subtiende, digamos, o sea, perdón, si tiene los mismos angulitos ahí. Ya, o también se puede decir que no sé, porque que está opuesto al mismo ángulo. Por ejemplo, ese lado es el EF. El lado EF está opuesto al ángulo alfa. Acá el lado BC está opuesto al alfa. Entonces son homólogos correspondientes, digamos, homólogos. Pero además tienen que estar en proporción. ¿Ya? Tiene que haber una proporción entre esos lados homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si este mide 5 y este mide, yo siempre hago razones con números enteros para que me entienda, pero pueden ser razones comillas decimales entre comillas. Digo entre comillas porque racional en realidad. Ya. Supongamos que este es el doble. Entonces, este tipo con su homólogo están en razón 1:2. Por lo tanto, el otro par de lados homólogos, que sería por ejemplo la C, que mide 4 por ejemplo, tiene que también estar en la misma razón que están los otros homólogos, o sea, en este caso sería 8. ¿Está bien? Y por último, el tercer par de lados, que sería AB, si mide 3, el homólogo tiene que ser también el doble. Esos serían triángulos semejantes, ¿ya? Y para que usted entienda los criterios, le voy a decir que para que dos triángulos sean semejantes, tenemos que chequear que la razón entre lados homólogos es constante. La razón entre lados homólogos es constante y además tenemos que chequear que tienen los mismos ángulos interiores. O sea, tenemos que chequear 6 cosas: alfa, beta, gamma, 4,8, 5,10, 3,6. Todo eso tenemos que chequear para estar seguros de que los triángulos son semejantes. Pero adivine, la matemática, que es la ciencia de que hace fácil las cosas difíciles, encontró información mínima. ¿Qué quiere decir eso? Encontró que no era necesario comprobar todo. Y ahí vienen los criterios. Los criterios son condiciones mínimas con las cuales yo establezco la semejanza. El criterio mínimo número 1, por excelencia, es el de los 3 ángulos iguales o congruentes. Criterio ángulo. Basta que los 3 ángulos sean congruentes y ya gané. Hay semejanza. La proporción de los lados viene de regalo. Entiéndalo así. Viene gratis. ¿Está bien? Después tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Hay que leerlo bien. Que dice que si yo tengo dos lados proporcionales, por ejemplo, este está en razón con este, como el otro está en razón con este. Es decir, si este mide 8 y este mide la cuarta parte, y el de acá, no sé, pues mide 12, y este mide la cuarta parte, si tengo esa proporción entre dos pares de lados, y además el ángulo que está entre medio es exactamente el mismo, gané. Tengo semejanza. Todo lo demás viene gratis, como se dice, ya viene de regalo. ¿Está bien? Con esa información mínima ya tengo semejanza. Entonces ya sabe, dos pares de lados homólogos proporcionales, el ángulo que está entre medio congruente, gané, semejanza. Lado, lado, lado. Al igual que el número 1, basta que los tres pares estén en la misma razón y ganamos la semejanza. El criterio lado, lado, A. Aquí falta agregarle un símbolo. Yo le agregaría LLA, lo pondría así: lado, lado, ángulo opuesto al mayor lado. Es decir, si yo tengo dos lados, ¿sí?, que están en proporción, por ejemplo, este mide 2, este mide 4, y tengo otros dos lados que tienen, no sé, por el triple, 6 y 12. Si tengo eso y además me dan la información de que el ángulo opuesto al mayor de los lados, es decir, acá, ese alfa opuesto a 4 es el mismo alfa opuesto a 12, gané semejanza.
al tiro. ¿Ves? Bueno, teorema relativo a semejanza. Teorema número 1 importantísimo. Dice que si yo tomo un triángulo, ¿ya? Y dibujo un segmento paralelo, ojo que esto es como lo de Tales. Si yo dibujo este segmento que es paralelo al lado BC, los triángulos que se forman aquí, miren, el triángulo ADE, que sería el chiquitito, con respecto al triángulo grande. Si usted separa esas figuras, sepárelas, haga ese ejercicio mental, chiquillos. Siempre digo, en geometría tiene que trabajar mucho la visualización. Haga este ejercicio mental de separar las figuras. Saque el azul de la verde. Esos triángulos que se generan son semejantes. ¿Está bien? Esos triángulos que se generan son semejantes. Teorema número 1. Teorema número 2. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente paralelos. Claro. Si yo, por ejemplo, no sé, pues dibujo un triángulo así y dibujo otro por acá, y este lado es paralelo con ese es paralelo con ese, y este también tiene la suerte de ser paralelo con ese, si eso pasa, son semejantes al tiro. ¿Ya? Son semejantes. Bueno, ¿eso a qué se debe? Se debe a que si yo tengo lados paralelos, puedo trazar líneas aquí, como la homotesia. Si tengo lados paralelos, entonces voy a tener ángulos entre paralelas y ahí, bueno, todo el rollo. ¿Okay? Ese tema de las paralelas es un tema importantísimo. Teorema número 3. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Ya, la misma idea. Si tengo un triángulo así y los otros, el otro triángulo tiene, bueno, esto ya cuesta más dibujarlo. Este lado va a ser perpendicular a este. Este lado tiene que ser perpendicular, por ejemplo, a este. Y este con respecto a este, así. ¿Ya? Si ese lado es perpendicular con ese, perdón, con este, o sea, forman 90 grados. Si usted lo prolonga, genera 90 grados. Los triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces, con ángulos de 90 o entre paralelas, tenemos semejanza igual. Cuarto teorema, que dice acá, las transversales de gravedad de un triángulo concurren en un punto que divide a cada una. Ya, este es un teorema de las transversales. La transversal, ¿cierto?, es un segmento que une vértice con punto medio del lado opuesto. Y las transversales se dividen en razón 1 a 2. Quiere decir que el pedazo de abajo es la mitad de lo que está para arriba. ¿Ya? El pedazo grande es el doble del pedazo pequeño. En cada transversal pasa eso. ¿Ya? Si esta mide 2, el de arriba debe ser el doble. Si este mide 6, el de abajo tiene que ser la mitad. Si este mide 4, este tiene que ser 8. ¿Ya? No sé si será posible formar ese triángulo, pero para que me entienda la idea. ¿Ya? Dice que está resuelto el número 1. Ya esto está resuelto el teorema. Chao. Y así más teoremas, más propiedades de semejanza. Ya, bla, 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 no me interesa. Solamente quería hablar un poquito sobre ello. Ahora tenemos acá la homotesia. La homotesia, que es una particularidad. Aquí uno, bueno, la verdad es que son conceptos relativamente equivalentes. O sea, podemos partir de la homotesia y llegar a la semejanza, o podemos llegar de la semejanza a la homotesia. Ya existen muchas formas de trabajar esto. La homotesia es una transformación geométrica que permite obtener figuras semejantes a partir de figuras geométricas cualesquiera. Claro, usted, por ejemplo, comienza con un segmento, ya tiene un punto y puede trasladar el punto, ¿cierto?, por homotesia mediante lo que se llama factor de homotesia. Bien. Bueno, ahí podemos discutir un poco más también. Por ejemplo, si el segmento OP, supongamos que el segmento OP midiera 2 unidades y yo le aplico un factor de 3, lo triplico, entonces hago 1, 2, 3. Triplico ese segmento, obtengo un nuevo segmento que es el triple del inicial, ¿sí o no? Tiene 6 unidades, ¿ya? Entonces, más o menos esa es como la idea de la homotesia. Ya usted va a tomar un segmento y lo va a multiplicar por un factor. Aquí usamos factores enteros, el 3 es un número entero, pero podría ser un factor decimal también, entre comillas. Por ejemplo, multiplicarlo por 1,5, por decir algo, no sé. Ya la K puede ser cualquier cosa, digamos, no necesariamente entera, ¿ya? Bueno, tenemos factores, por ejemplo, si el factor es mayor a 1, el segmento, entre comillas, se estira. Y si el factor está entre 0 y 1, se contrae, ¿ya? O sea, si yo parto, ejemplo, por este segmento que tiene 2 unidades, y lo amplifico por un factor mayor que 1, por ejemplo por 3, claro, se va a triplicar, 1, 2, 3, ¿cierto?
se produce una ampliación, pero si uso un factor entre 0 y 1, como por ejemplo un medio, claro, se reduce a la mitad. Entonces ahí tengo una reducción y acá tengo una ampliación. ¿Lo veo, no? Tengo una reducción y tengo una ampliación. El factor K es súper importante. Me va a decir si la cosa crece o se achica, digámoslo así, ¿ya? En la homotesia, súper importante eso. También entre la homotesia y la prueba de transición. Si el factor es negativo, se considera, ojo, si el factor es negativo, se considera en sentido inverso, ¿ya? Por ejemplo, si yo parto del O hasta el P, ¿ya? Y yo le quiero aplicar un factor, no sé, un factor K igual a menos 2, por ejemplo, K igual menos 2, entonces en vez de ir desde el O hacia allá, hacia el P, voy para atrás. O sea, lo que tengo que hacer aquí es imaginarme una línea, una recta que contiene al OP, imaginarme esta recta, digamos, esa recta, ¿ya? Y en vez de ir desde el O hacia el P, como los vectores, cambio sentido, voy para atrás. Entonces el menos cambia el sentido, en la misma recta cambia de sentido, y duplica, pero para atrás. Entonces va a tener un segmento por acá. ¿Está bien? Y esto permite moverme en el plano después, y bueno, ahí se pone todo bien bonito después, ¿ya? Entonces homotesia igual, eche una miradita, si tiene consulta usted sabe, pues ya podemos hacer los ejercicios, no hay ningún problema. Bueno, todo tiene respuesta, si algo no le cuadra me dice. Y aquí ya estamos haciendo ampliación o reducción de figuras. Partimos ampliando segmentos y después ampliamos figuras. Por ejemplo, tomamos un triángulo y le hacemos una ampliación, factor mayor a 1. O le hacemos una reducción, factor menor a 1 pero positivo. O le hacemos un giro y lo damos vuelta, que sería esta figura. Cuando la razón es negativa, todo se da vuelta, pasa, este punto es súper importante, se llama centro de homotesia, y todo pasa para atrás del punto entre comillas. Cuando no se olvide que yo dije la semana antes pasada que eso de decir para arriba, para abajo, aquí no tiene ningún sentido para los griegos, ¿no? Es, digamos, una forma de comunicarnos entre nosotros, pero para ellos no tenía ningún sentido el adentro, el afuera, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante. Por ejemplo, aquí uno ya se puede encontrar con cosas simpáticas. Dice, determina qué triángulos son semejantes e indica el criterio, ¿sí? Por ejemplo, solamente por mostrar algo, ¿cuánto suma 54 más 46? Suma 100, ¿cierto? Entonces este ángulo tiene que ser 80. O sea, tengo un triángulo que tiene 54, 46 y tiene 80 en esta esquina. Otro triángulo que tenga 80, 46, 54 sería este. Porque tengo 80 con 54 y por suplemento este tiene que ser 46. Entonces estos dos ya son semejantes. Criterio, ángulo, ángulo. ¿Lo veo, no? Criterio, ángulo, ángulo. Fíjese que el triángulo C, el triángulo de C, acá, tiene lado 10, lado 12 y tiene el ángulo 102 opuesto al mayor lado. Entonces, si yo encuentro otro triángulo que tenga el mismo ángulo, 102, y que además los lados estén en proporción, por ejemplo, el 10 es el doble de 5, el 12 es el doble de 6, el 102 se opone al mayor de esos lados, esos son semejantes. Criterio, lado, lado, ángulo opuesto al mayor lado. ¿Ve? Y así podemos ir probando la semejanza. ¿Está claro? Así que echen una mirada a esta lista de ejercicios. Es súper clarificadora en cuanto a los criterios. Ya uno aquí adquiere el ojo milimétrico. Ya uno después mira la figura y dice, ah, mira, tengo esta información, esta, listo, semejanza. Y si hay semejanza, gané. Teoremas. Teorema de las paralelas, teorema de tales, proporcionalidad, etc. Mire, algo súper simpático y particular ocurre con los triángulos rectángulos. Con respecto a los triángulos rectángulos ocurre algo súper simpático. Como sabemos que tienen un ángulo recto, basta conocer un ángulo agudo y ya tenemos semejanza. Porque si yo conozco dos ángulos, el tercero sale por suplemento. Por lo tanto, el criterio número 1, que nosotros conversamos como criterio número 1, ángulo, 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 en realidad ni siquiera necesita los tres ángulos, bastan dos. O sea, hay triángulos que tienen dos ángulos congruentes, el tercero por suplemento sale gratis. Eso nos permite decir que en el triángulo rectángulo, como ya conocemos un ángulo, basta conocer un ángulo agudo y ganamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo dos triángulos rectángulos, imagínense que tengo dos triángulos rectángulos.
uno aquí y uno acá. Y a mí me dicen ya, este ángulo mide 40 y este mide 40, gané, semejanza al tiro. Sí, porque ya me dieron un ángulo y como era rectángulo, ese viene gratis. Entonces ya tengo dos ángulos, si yo suplemento el otro, sale, es 50 y gané. ¿Ya? Entonces los triángulos rectángulos necesitan mucha menos información con respecto a los ángulos. Para triángulos rectángulos basta conocer un ángulo agudo y ganamos la semejanza al tiro, porque ya tenemos un 90. Entonces podemos echar una mirada a los ejercicios, les recomiendo eso. Y por último, esto es lo más importante de todos los triángulos rectángulos, ¿ya? ¿Qué pasa con los triángulos rectángulos? Bueno, tenemos teoremas de proporciones, por ejemplo, el teorema de Euclides, es un teorema súper importante, ya, el cual me relaciona en un triángulo que es rectángulo, por ejemplo, en C acá arriba, aquí, ve que dije arriba y no tiene nada que ver arriba, no hay arriba, ¿ya? Ese ángulo recto, ¿sí? Desde el 90 se baja una altura, recuerde que la altura cae en 90 sí o sí, por definición, y se generan tres triángulos semejantes, el triángulo de la izquierda, el triángulo de la derecha y el triángulo completo. Son tres triángulos que son semejantes, ¿ya? ¿Y por qué son semejantes? Por el criterio de los ángulos, fijarse. Como este ángulo es 90, a este le puedo llamar alfa, a este le puedo llamar beta. La altura cae en 90. Entonces en el triángulo de la derecha tengo beta 90 y alfa es complemento de beta, así que este tiene que ser alfa. ¿Ve? Y si este es 90 acá arriba, y tengo, otra vez dije arriba, si este es 90, este es alfa, su complemento es beta, así que no nada más que hacer. Y así tenemos dos triángulos, el de la izquierda, otra tontera más que no hay izquierda-derecha, el de la izquierda y el de la derecha tienen los mismos ángulos, así que estos triángulos son semejantes, y el grande también tiene lo mismo, son todos semejantes. Y a partir de esa semejanza yo puedo comparar, ya puedo compararla, hacer proporciones con los lados, y esas proporciones decantan en estas tres formulitas. ¿Qué dice esta formulita? Si yo tomo un triángulo rectángulo y bajo la altura desde el ángulo recto, esa altura me divide la hipotenusa del triángulo rectángulo en dos segmentos llamados P y Q. Estos lados, estos pedacitos, se dice que son las proyecciones de los catetos del triángulo original. ¿Está bien? Hay una relación entre el A y el P y el B con el Q. ¿Se fija, no? La relación es que los pedacitos de abajo, digamos, abajo otra vez, los pedacitos de abajo son las proyecciones de los catetos originales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el primer teorema? Dice que el cuadrado del cateto A es igual a su proyección, P, este pedacito, multiplicado por toda la hipotenusa. El segundo teorema es lo mismo, al otro lado. El cuadrado de ese cateto es igual a su proyección, este pedacito, multiplicado por toda la hipotenusa. ¿Está bien? Y por último, la altura, esta, al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. ¿Ah? Y aquí, bueno, aquí se puede entretener varias horas resolviendo triángulos rectángulos con este teorema, estos tres teoremas. Con ese teorema se puede demostrar el teorema de Pitágoras, el particular que se llama, ya que es el que usted conoce desde la básica. Se llama particular porque atiende solamente a triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, eso no se cumple. Y de ahí también se deduce el teorema general de Pitágoras, que funciona para cualquier triángulo, ya no necesariamente tiene que ser rectángulo. ¿Está claro? El teorema particular dice que si el triángulo es rectángulo, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y si el triángulo no es rectángulo, bueno, si el triángulo no es rectángulo, hay que agregarle una colita. Y aquí está el teorema. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por c por q. Ya, ese es como, digamos, el arreglo que le hacen para que el teorema ahora valga en cualquier triángulo, no necesariamente rectángulo, ¿ya? Por ejemplo, el triángulo que está acá abajo, pues este triángulo amarillo es un obtusángulo, y de aquí se puede deducir que ese tipo al cuadrado es igual a ese cuadrado más ese cuadrado, pero hay que restarle 2 veces c por q, o sea, el doble de c por q, que sería este pedacito que está acá afuera, que es la proyección de la altura, que sale desde c. Entonces, para que lo sepa desde ahora en adelante, hay dos teoremas de Pitágoras. Este es el general, ¿ya? La resta se hace cuando tenemos el ángulo obtuso. Perdón, la resta se hace cuando tenemos el ángulo agudo.
y la suma se hace con el ángulo obtuso. Ya eso lo podemos ver más adelante porque también se puede ver en trigonometría. ¿Ya? Entonces, teorema de Pitágoras, hay dos, para que lo sepa desde ya. Bueno, ahí tiene un montón de ejercicios, hemos llegado a lo que finalmente nos convoca, ¿cierto?, a reunirnos hoy día domingo con respecto a trigonometría. ¿Qué es lo que es trigonometría? Trigonometría, trigonometría. 3 palabras en una. Alguien la buscó, ¿no? La medición de los triángulos. Ya, perfecto. Si es negativo se convierte en homotesis inversa. Sí, Mayra, disculpa que no haya leído el chat. Sí, tienes toda la razón. Creo que también lo mencioné, así que le confirmé en su momento. Claro, es la medición de triángulos. Ya es la medición de triángulos. Pero ¿a qué a ver, ¿qué entendemos por medir un triángulo? Medir un triángulo consiste en determinar cuánto mide cada uno de sus 3 lados y además tenemos que saber cuánto mide cada uno de sus ángulos interiores. Eso sería, digamos, lo que uno considera actualmente como medir un triángulo. ¿Está claro? Conocer la medida de los 3 lados y conocer la medida de los 3 ángulos interiores. Eso sería medir un triángulo y la trigonometría la usamos para eso. Ahora, aquí la verdad es que uno tiene que decir, ya, la verdad es que cuando esto se origina no andamos viendo triángulos. En realidad sí, pero no. Ya, porque finalmente la trigonometría parte de algo práctico. Como toda la matemática parte siempre de algo práctico, algo, ya, a ver, tenemos una cultura, no sé, los chinos querían construir, no sé, pues, pirámides. No, construir pirámides. ¿Quieren construir pirámides? Los egipcios, perdón, disculpe, ya estoy alucinando. Los egipcios ya querían construir o quizás sí, uno nunca sabe. Bueno, dicen que hay pirámides en la Antártida, no sé, no tengo idea, ya muy bien. Los egipcios, por ejemplo, querían construir pirámides. Necesitaban mucha, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tanto tecnología para levantar tanta cuestión. Y lo otro es que quedara preciso. Ahora hay digamos, unos estudios que muestran que algunas pirámides, no sé, pues, tienen conexiones celestiales, o sea, con las estrellas, cosas así. Toda esa medición que hicieron los egipcios, ¿cómo la desarrollaron? Nadie sabe, misterio, pero ellos desarrollaron la matemática para eso, ¿ya? Entonces, quiero que se pongan en el siguiente caso. Imagínense que, chiquillos, nosotros vamos a suponer que el suelo siempre es horizontal, ¿ya? El suelo siempre es horizontal. Vamos a suponer que todas las construcciones están hechas en 90 grados, por ejemplo, un edificio. El edificio se va a levantar siempre en 90 grados, eso es teórico. Y para efectos prácticos funciona muy bien si nosotros suponemos eso, no hay ningún problema. ¿Ya? De hecho, los constructores levantan todas estas cosas así, digamos, de forma teórica. Entonces, cada vez que nosotros queramos resolver un problema, vamos a suponer que el suelo es horizontal y que las cosas que vamos a medir se van a levantar en ángulo recto, ¿ya? Ese es nuestro principio y por eso nosotros comenzamos el estudio con un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque vamos a suponer que un cateto generalmente es el suelo y el otro cateto es como la altura de algo, ¿ya? Y usted dice, pero, o sea, ¿qué me está diciendo? Claro, porque la trigonometría en un principio, una de las aplicaciones era medir cosas que uno no podía medir con, digamos, con una simple regla, no sé, o con lo que quisiera medir. En Calama tenemos, por ejemplo, a ver, ¿qué cosa tenemos en Calama que es muy alta? A ver, que no se podría medir con una wincha, por ejemplo. Cualquiera de las torres, ¿cierto? Aquí hay varios edificios. Hay varios edificios que tienen varios pisos. O, por ejemplo, algo más práctico, no sé, pues en la plaza, ¿cómo se llama? 23 de marzo, creo. La plaza que está aquí en el centro. Hay una capilla, ¿no? Esa capilla tiene una punta, ¿cierto? Y arriba hay una cruz. La veo porque estoy vivo al lado. La estoy viendo actualmente. Tiene una cruz aquí arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide la altura, por ejemplo? ¿A qué altura está esa cruz del suelo? Claro, si usted se pone a medir con una wincha para arriba, quizás la pueda medir, pero ya saliéndose de eso, que es bastante chico, y por ejemplo a medir, no sé, pues medir un cerro, o medir la altura, qué sé yo, de un avión, no sé, un ovni, qué sé yo, se vuelve más inaccesible. ¿Está bien?
Otro ejemplo práctico también, por ejemplo, medir el ancho de un río. Ese es un clásico ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ancho de un río? Suponiendo que los bordes del río son paralelos. Suponiendo nuevamente, ¿bien? ¿Cómo se mide el ancho de un río? Si usted está, por ejemplo, aquí parado, y usted quiere medir el ancho del río, ¿cómo lo mide? Bueno, existe una técnica milenaria que consiste en poner un palito, contar los pasos hacia un lado, poner otro palito, poner otro palito aquí, moverse por la orilla del río y calcular ese ángulo que se formó ahí. ¿Sí? Si usted calcula ese ángulo, ganó. Ya tiene la medida del ancho del río. Así de simple. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Por ejemplo, ese, como les digo, una aplicación clásica de la trigonometría. Yo podría haber partido la clase así, pero no quiero. No tengo tiempo. ¿Ya? Entonces, para que lo sepan, la trigonometría, claro, como dijo Simón, quiere medir triángulos. La trigonometría busca la medida de los triángulos, en particular sus ángulos, sus interiores, ¿cierto? Sus lados. ¿Y por qué? Porque en un principio nosotros quisimos medir cosas que no podíamos medir tan fácilmente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, imagínense en París, hay una... ¿Cómo se llama esta cosa de París? Soy re malo dibujando, ¿eh? Ya sé que me van a llegar críticas después por Discord porque conozco a mi gente. Pero bueno, imagínense que queremos medir la altura de la torre... ¿Cómo se llama? Eiffel. En París, ¿ya? ¿Cómo se mide la altura ahí? Bueno, les puedo decir que si usted se aleja de la torre, ¿sí? Si usted se aleja de la torre y, por ejemplo, toma un lápiz, imagínense que toma un lápiz y coloca el lápiz hacia el frente y usted mira a través del lápiz y puede, por ejemplo, cubrir esa visión, ¿sí? Entonces aquí ya ganó, porque eso finalmente genera lo siguiente. Este lápiz se supone que es paralelo con la altura del objeto que yo quiero medir, ¿sí o no? Entonces aquí está esta incógnita. El lápiz usted sabe cuánto mide, el lápiz mide 12 centímetros, pero como el supuesto es que esto es paralelo, ganamos, ¿ya? Ganamos. Entonces solamente bastaría, por ejemplo, calcular este ángulo y ya sabemos cuánto mide la cosa. Bueno, como les digo, en principio, según lo que tenemos nosotros en la historia, la trigonometría surge para poder calcular distancias inaccesibles, para medir el ancho de un río, no sé. Y claro, la forma es triangulando. Ya triangulando significa que usted tiene un punto de referencia, que es su observación, está su ojo, y con ese ojo usted observa dos puntos más, ¿sí? Dos objetos, y mediante esas referencias usted dibuja un triángulo y mide el triángulo, ¿está claro? Y así puede acceder a cosas que, por ejemplo, no puede medir fácilmente. Como les digo, si usted pone un lápiz aquí entre medio en la visión, si usted pone un lápiz de forma paralela, ganó, ¿ya? Bueno, hay muchas aplicaciones, pero vamos a verla en el camino, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que la palabra trigonometría, como dijo Simón, viene a medir triángulos. ¿Y por qué? Porque yo quiero medir cosas que no puedo acceder. Y para eso triangulo, ¿está claro? Y lo más elemental es partir de la idea del triángulo rectángulo, ¿está claro? Entonces, todo comienza con un triángulo rectángulo. Por definición, el alfa y el beta son ángulos agudos, eso debe estar súper claro. Alfa y beta son ángulos agudos, o sea, tienen que medir más de 0 y no pueden medir 90 o más, ¿ya? Son ángulos agudos. Además tenemos dos catetos, que son los lados que generan el 90, son catetos. Y los ángulos agudos, bueno, cada ángulo agudo está opuesto a un cateto. Por ejemplo, el ángulo alfa está opuesto al cateto A y el ángulo beta está opuesto al cateto B, ¿ya? Son ángulo interior opuesto a un cateto, ¿ya? El ángulo de 90 está opuesto a la hipotenusa,
podemos pensarlo así también. El ángulo de 90 se opone a la hipotenusa, ¿ya? Chiquillos, es súper importante que entienda eso. ¿Cuál es el lado opuesto a un ángulo en particular? Por ejemplo, si yo miro el ángulo alfa, el cateto A se considera cateto opuesto del ángulo alfa. Y el otro cateto, ¿cómo se llama el otro cateto? ¿Alguien lo sabe o no? Con respecto al alfa. Si el A es opuesto, ¿cómo se llama el otro cateto? Yo sé que alguien lo ha leído. Adyacente. Exacto, muy bien. Adyacente. Muy bien. Ay, se me movió, disculpe, perdí la página. Ahí está. Adyacente, cateto adyacente. Entonces, ojo, esto es referencial. Yo me posiciono en uno de los ángulos agudos y miro para dos lados, hacia el opuesto y hacia el adyacente. El opuesto es que está al frente, adyacente el que está al lado. Dígalo así, ya sé que el lado no existe, si estamos en geometría, no existe el lado, el adentro, el afuera, que sí, ya me importa, usted me entiende. Entonces, si yo miro el beta, ¿cuál es el cateto opuesto a beta? El B. ¿Y cuál es el cateto adyacente a beta? El A. Y resulta que el cateto opuesto a beta es justamente el adyacente a alfa. ¿Sí o no? El cateto opuesto de beta es exactamente el cateto adyacente del alfa. ¿Y qué relación hay entre alfa y beta? ¿Cómo se relaciona alfa con beta? Son complementarios. ¿Está bien? Son complementarios. Entonces, chiquillos, primero que todo tenemos que tener súper claro esto. Los ángulos alfa y beta en un triángulo rectángulo son agudos. No pueden medir 90, no pueden medir 0, pero sí entre ellos. Segundo, cada ángulo tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. Tercero, los ángulos agudos son complementarios, suman 90. Y, por último, el cateto opuesto de un ángulo es el adyacente del otro, del complementario. Súper simpático, ¿ya? Y pasamos a definir las 6 razones básicas. ¿Está bien? Ahora, usted dice, ya, pero profe, no entiendo nada. O sea, ¿por qué salta de un triángulo a las razones? Bueno, me entendió la idea de semejanza, ¿cierto? Me entendió la idea de semejanza. Fijarse, imagínense que tenemos el clásico triángulo 3, 4, 5. Y suponga que tenemos un triángulo semejante que es el doble de eso en medida. Sería 6, 8, 10. Ya, como tenemos lados proporcionales, son semejantes. Listo. Los ángulos son congruentes. Perfecto. Este ángulo alfa, que es opuesto al 3, tiene que medir lo mismo que el alfa de acá, que es opuesto al 6. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya. Y si yo tengo dos triángulos que son semejantes, ¿qué herramienta puedo utilizar? Razones. Por definición, la semejanza contiene razones. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Si yo comparo el 4 con su homólogo, que sería que el 4 es la mitad del 8, voy a obtener exactamente lo mismo si comparo el 3 con el 6, que son homólogos y es justamente la mitad. ¿Sí o no? Y así también puedo comparar la hipotenusa, que es 5, que es la mitad de la otra, y gané. Tenemos semejanza, proporcionalidad, etc. Ya. Pero hay teoremas de proporciones. Pues. Déjeme volver al pasado. Teoremas de las proporciones. ¿Qué puedo hacer con una proporción? Lo que yo quiera. La puedo multiplicar cruzada, la puedo dar vuelta, la puedo invertir, le puedo sacar la suma, le puedo sacar la resta, comparo, ya. Todos sus teoremas. ¿Sí o no? Y ahora perdí la página. A ver, ¿qué página estamos aquí? Así que es por aquí. No, pasé, llegué a los ejercicios, disculpe. No veo la numeración de la página, yo sé que es la 60 y algo. Aquí está, ya, perfecto. Falta poquito por si acaso, a ver, vamos a alcanzar súper bien con el tiempo. Entonces, a ver, hay que entender lo que estamos haciendo, por qué se inventa esta cuestión. Chiquillos, todos conocen los mapas, ¿cierto? Mejor dicho, un plano. Todos conocen un plano de algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de un plano? ¿Para qué usamos los planos? Se fue Pablito. Chiquillos, ¿para qué usamos un plano? Cosas a una escala menor. Claro.
A ver, esto es súper simpático. Ustedes saben que hay medicina a distancia. ¿Han visto esa cuestión o no? Hay médicos que trabajan a distancia. O sea, ha llegado tal el nivel de la robótica. No sé si ven mi cámara. Estoy con rulitos. ¿Ven mi cámara, cierto? La pueden fijar. Ha llegado a tal punto el avance científico de la robótica, por ejemplo, que en la medicina un médico puede estar, no sé, en China, mete las manos en unos guantes electrónicos y con esos guantes opera a distancia una persona que está en Estados Unidos. Eso ya existe, para que vean los avances que tenemos. Entonces, esa idea de manipular cosas a mi alrededor y poder replicarlo a distancia es como nace la trigonometría. Y para eso tenemos la semejanza, ¿ya? Fijarse, yo puedo manipular lo que tengo aquí y puedo hacer que eso me mueva a algo mucho más grande en otra parte. Así de simple. Quédese con esa idea de que yo manipulo algo a mi alrededor y eso impacta en otra parte y mueve de la misma forma algo más grande. ¿Me sigue? Ya, saque mi caracho feo, volvamos a la pizarra. Eso es lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero medir algo grande, voy a buscar un modelo a escala, como dijo ahí alguien, uno chiquitito, voy a buscar unos chiquititos a escala, manipulo el chiquitito en un papel, en un plano, y lo que yo le hago a este modelo chico, se lo estoy haciendo al grande. Esa es la magia de la semejanza. ¿Entiende, no? Usted manipula algo chico a su alrededor y le está pegando algo grande. Esa es la idea de la semejanza. Entonces, como yo quiero medir cosas que no puedo medir, ¿sí? Como yo quiero medir algo grande, tengo que buscar algo a escala que yo pueda manipular y lo que yo haga acá se replica en el grande. Esa es la magia de la semejanza. ¿Está bien? O quizás una de las magias, porque capaz que tiene más. Pero por ahora les puedo comentar que esa es una gran magia que tenemos con la semejanza. Por eso es tan importante entenderlo. Entonces, fijarse, yo estoy en medir la altura de un cerro. No, ¿qué cerro? Una montaña. ¿Cuánto mide la altura máxima de la montaña? ¿Por qué? No tengo idea. Quiero construir un puente, por ejemplo, no sé. O sea, un puente, disculpe, un túnel. Ya estoy colapsando por la... Quiero construir un túnel, por ejemplo. Quiero romper, no sé, hacer, qué sé yo, una carretera. Bueno, ¿cómo mido esa altura que es gigante? Bueno, me paro a una distancia y triangulo. Lo veo, ¿no? Y esto que se generó aquí, si lo vemos desde un plano horizontal, es como que aquí está la montaña, ¿cierto? Usted está por aquí y usted triangula. ¿Ve? Entonces el supuesto vale suelo horizontal, altura que yo quiero medir perpendicular, genero 90 grados y con esta triangulación genero un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo yo lo dibujo en un papel, hago un esquema semejante, un triángulo pequeño, y puedo manipular ese triángulo grande que yo quiero medir. ¿Entiendes, no? Ese es el impacto de la semejanza en la trigonometría. ¿Ya? Por eso yo tomo un triángulo rectángulo que puedo manipular y a partir de ese le pego al grande. ¿Entiendes, no? Entonces, ¿qué dijimos de los teoremas de proporciones? Ese lado en proporción, perdón, ese lado verde en razón con el otro verde está en la misma razón, para la redundancia, que el que está acá. Ay, ¿por qué no rayas? No entiendo. ¿Qué pasó? Uy, no raya. Ay, sí. Perdón, se pegó. Ya estoy más pegado que... Ahí. Ahí sí. Ya, pues. Pero ¿qué dijimos nosotros de los teoremas? Si este es 3 y este es el doble, este es 4 y este es el doble, entonces yo digo que el 3 comparado con el 6 es equivalente al 4 comparado con el 8. ¿Y qué dijimos nosotros de los teoremas? Que esa es una de las proporciones. Yo podría comparar el de arriba con el de arriba y compararlo contra el de abajo con el de abajo. Y si yo hago eso, me queda lo siguiente. Me queda el 3 comparado con 4. Este es un teorema de las proporciones que ya conversamos, creo que el primero. O sea, el segundo, perdón. Si yo comparo el 3 con el 4, voy a obtener lo mismo que comparar el 6 con el 8. Lo veo, ¿no? Ahí dejé la cámara, con razón estoy pegado, disculpe, déjeme poner el caracho feo. Perdón.
¿Se entienden, chiquillos, no? Yo parto con la comparación entre lados de triángulos distintos. Voy a dividir el lado de un triángulo con el otro lado. Bueno, la medida en realidad. Divido la medida de un lado de un triángulo con respecto a la medida del lado del otro triángulo. Pero gracias a estos teoremas de proporciones, no tengo para qué ir a medir esto, porque yo esto no lo tengo, ¿me entiendes? ¿No? Yo no puedo acceder a esta figura grande. Entonces, con este teorema, lo que yo hago es comparar en el mismo triángulo. Y gané. ¿Entiendes, no? Claro, en principio, yo tendría que medir el triángulo que tengo en el papel y tendría que ir a medir el triángulo que está allá. Pero ese no puedo acceder, pues. Este es muy grande, no puedo acceder. Entonces mejor mido lo que tengo en el papel, comparo lo que está en el papel y esa comparación automáticamente es la misma comparación que acá. ¿Está claro? Estoy explicando con pera y manzana la comparación. ¿Estamos? Por eso es que yo parto de un triángulo rectángulo y comparo, por ejemplo, con respecto al alfa, su cateto opuesto, su cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, como si yo comparo, mire, con respecto a este ángulo alfa, si yo comparo el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente, esa comparación va a ser exactamente la misma que yo tenga en un triángulo que sea semejante pero más grande al cual no puedo acceder. Y como esa comparación es a la que yo quiero llegar y es la misma por semejanza, a esta comparación se le pone nombre. Y esos son los nombres que están acá. ¿Entiendes, no? Entonces, en resumen, en un triángulo rectángulo, ojo ahí, en un triángulo rectángulo, comparar estos catetos es equivalente a comparar en un triángulo semejante al cual no puedo acceder. Y como la razón es exactamente la misma por semejanza, y esta cosa yo la puedo medir, le pongo un nombre. Entonces existen 6 razones distintas, ¿ya? Y hay que entender por qué son 6. Bueno, porque son 3 lados y tomo de 2 en 2. Chiquillos, las razones siempre son con respecto a un ángulo agudo, siempre, porque usted tiene que tener una referencia. Esto no está en el aire, ¿ya? El seno de alfa se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esa razón es constante en todos los triángulos rectángulos semejantes a este. Por eso es tan importante medir en un triángulo, en un papel, la razón para poder medir después en escala algo más grande. El coseno se define como el cateto adyacente es con una C, siempre se me olvida si es con CS o con C, es con C. Cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿ya? La tangente se define como cateto opuesto partido por cateto adyacente. Pero ojo, esto de cateto opuesto y adyacente depende del alfa, estoy solamente mirando el alfa, ¿ya? Yo puedo dar definiciones para el ángulo alfa y sus catetos opuestos, adyacente, hipotenusa, pero podría mirar el otro ángulo, también podría mirar, por ejemplo, el que está acá arriba, el complemento, no se olvide que es el complemento, pero la gracia es que como es complemento, el cateto opuesto del alfa es el adyacente de beta, entonces finalmente sale que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Bueno, ahí tenemos las 6 razones, ¿ya? Y después vienen, bueno, un par de teoremas que lo voy a ver más adelante, eso no importa ahora, ¿ya? Pero quiero que se quede con la siguiente idea y terminamos con esto. Calcula la altura de una torre si situándonos a 20 metros de su pie vemos la parte más alta bajo un ángulo de 45. Bueno, estos problemas siempre usted tiene que hacer un buen dibujo. Aquí está la altura de la torre, no tengo idea. Estamos a 20 metros desde la base de la torre, se fija, ¿no? Acá, aquí está la base de la torre. Estamos a 20 metros del pie. Bueno, el pie se considera ya el pie se considera el punto de apoyo ahí, o de intersección. Vemos que la parte más alta está bajo un ángulo de 45. Ya, esta es la parte más alta. Y el ángulo de 45 es este, el ángulo que se llama de inclinación, ¿ya? Si yo dibujo una paralela, es un ángulo bajo, pues se llama bajo un ángulo, ¿ya? El ángulo que se observa, digamos, es equivalente a este por el teorema de las paralelas, ¿ves? Ángulos, la Z, el ángulo alterno interno, entre paralelas.
Entonces está bajo un ángulo de 45 y ese 45 es el mismo de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un problema que tengo que resolver en el cual yo quiero medir la altura de un objeto sabiendo que estoy a tanta distancia y además conociendo el ángulo de, en este caso, inclinación. Pero ocurre algo simpático, que tiene que ver con lo que yo no puedo acceder. Si usted se fija, podemos medir la altura de algo que no alcanzamos a medir, porque en el suelo sí podemos medir. ¿Se da cuenta de ese detalle, no? Esta distancia usted la puede medir, usted camina y listo, usted se mueve, pero no puede caminar hasta arriba. No sé si me sigue, me da risa porque es como chistoso. Pero... Entonces, ¿cómo medir la altura de algo que no puedo acceder? Fácil, pues. Aléjese desde la base, 20 metros, mida el ángulo con el que observa la punta más alta y ganó. ¿Ves? El segundo, una escalera de 3 metros de largo, está apoyada sobre una pared de un edificio, estando su base a 1,5 metros del pie del edificio. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso? Ya, tenemos que una escalera está apoyada sobre la pared, ya. Miren, tenemos aquí, nuevamente el suelo horizontal, todo perfecto. Aquí está el edificio, ¿cierto? Y aquí está la escalera. Ahí está la escalera. ¿Qué me dice de esa escalera? Mide 3 metros. Está apoyada sobre una pared de un edificio, estando su base a 1,5 metros del pie del edificio. Ya, esta es la base de la escalera, punto A. Este es el punto del pie del edificio, punto B. Y esa distancia es 1,5 metros. Tremenda escalera, 1,5 metros. 3 metros, 1,5 metros. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso? Este. ¿Qué ángulo forma ahí? ¿Se da cuenta? ¿No? Estamos buscando medir triángulos. Estamos buscando medir o un lado del triángulo o un ángulo. Y eso es básicamente aplicación de la trigonometría. ¿Está bien? Entonces, claro, para cerrar, si usted se pone a mirar este triángulo que está acá, el problema número 1, usted tiene un cateto, tiene un ángulo que es 45. Ya, pues. Tenemos el ángulo de 45. Conocemos el cateto adyacente, que es 20 metros. ¿Y qué queremos calcular? El cateto opuesto. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto con el adyacente? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Bueno, el cateto opuesto y el adyacente lo relaciona la tangente. La tangente de un ángulo de un ángulo alfa se define como cateto opuesto partido por cateto adyacente. Por lo tanto, en este caso, ¿qué ángulo consideramos? El ángulo de 45. Tangente de 45, el cateto opuesto 45 es el X, el que yo quiero calcular, y el cateto adyacente es el cateto del suelo, que serían 20 metros. Entonces, para despejar cuánto mide X, basta multiplicar 20 por la tangente de 45 y gané. Y usted se pregunta, ¿cómo saco el valor de la tangente 45? ¿Cómo conozco eso? Siguiente clase, se los voy a enseñar. ¿Ya? No alcancé hoy día. Siguiente clase les voy a enseñar cómo calculamos eso a mano, sin calculadora, porque con la calculadora evidentemente que sale. ¿Está bien? Con la calculadora sale. Pero ¿cómo lo hacemos a mano? Usted sabe que las calculadoras electrónicas se inventaron hace no más de 100 años. Y los griegos andaban midiendo estas cosas hace más de 2000 años. ¿Cómo midieron sin calculadora? Bueno, próxima clase vamos a ver eso. ¿Está bien? Y vamos a resolver problemas también. Esta guía la voy a liberar prontamente. La cotangente, dice el Seba. Sí, también. Claro, la tangente o la cotangente porque son recíprocas. ¿Ya? Si la tangente de un ángulo es opuesto partido por adyacente, la cotangente es la recíproca. Es cateto adyacente partido en opuesto. Y ahí te queda el X abajo. Pero con el cambio de cruzado, digamos, de las proporciones, sale. Igual. Bien, chiquillos. Hemos visto hoy día las razones, hemos visto los fundamentos que son la semejanza, las proporciones, el triángulo rectángulo.
Así que la próxima semana ya nos lanzamos a calcular razones trigonométricas de ángulos notables. Hoy ya no alcancé, pero la próxima semana lo hacemos, ¿ya? Y avanzamos a, finalmente, vamos ya casi a la mitad. Estamos a la mitad más o menos de todo lo que yo quiero hacer con ustedes. Así que me parece muy bien. ¿Ya? Estamos grabando, tengo que tener una grabación, perdón. Vamos a dejar de grabar.